Hola, Namo Pho. Bienvenidos al espacio Dharma Zoom. Hoy es la primera vez que nos reunimos en el Año Nuevo 2022. ¿Okay? Entonces les deseo feliz Año Nuevo a todos. Y vamos a empezar un nuevo formato. Forma de empezar es recitar Namo Penseses Yamuni Pho 3 veces y después vamos a recitar juntos verso de apertura de sutras, ¿okay? Que es un verso escrito por la emperatriz Wu Zetian en la dinastía Tang, en la antigua China. ¿Okay? Y es un verso que es bien recitado en todos los sutras. Y si uno ve los sutras en Tripitaka chino, muchas veces los sutras siempre se empieza con ese verso de apertura. Okay. Pero hoy también tenemos una noticia que debemos prestar atención y también transferir méritos. Entonces vamos a hacer todo esto, ¿ok? Y les guiaré. Entonces, por favor, junten las manos. Namo Penseses Yamuni Pho. Namo Penseses Yamuni Pho. Namo Penseses Yamuni Pho. Vamos a leer juntos verso de apertura de sutras. El Dharma insuperable, profundo y maravilloso, es difícil de hallar aún en cientos de millones de periodos cósmicos. Yo ahora lo veo, lo oigo y logro recibirlo y conservarlo. Deseo comprender el significado verdadero del Tathagata. Namo Pho. Y antes de empezar, acabo de enterar desde Marga que Plum Village postearon que el maestro Thich Nhat Hanh falleció en Vietnam a la mañana. Entonces ahí ya en Asia, en Vietnam ya son 22 de enero. Y el maestro Thich Nhat Hanh es un gran monje bodhisattva. Él pasó muchos años, él fue entrenado, practicó en Vietnam y después, debido a situaciones políticas, él fue expulsado realmente y fue a vivir en Europa. Y entonces en Francia especialmente, él empezó a enseñar budismo a los europeos. Y la influencia del maestro Thich Nhat Hanh es tal como el Dalai Lama, tal como
el Bishop Tutu, Desmond Tutu, de Sudáfrica. Ellos son los grandes que siempre hablaron y promovieron la paz mundial. Y él, con sus infinitos medios hábiles, hablaba budismo en la lengua que es fácilmente entendida por la gente. Y tantos escrituras, libros que él hizo, que son muy accesibles para la gente en popular. Entonces, quiero que nosotros damos respeto, y sé que el maestro Thich Nhat Hanh, en Thai ellos llaman, en Vietnam ellos llaman maestro Thai. Entonces a Thai, estoy seguro que él no necesita nuestra transferencia de méritos para volver, porque él hizo el voto de Bodhisattva y vida tras vida volverá a samsara a liberar a los seres. Entonces lo encontraremos con él, con este gran maestro, seguramente en el futuro, pero ahora vamos a transferirle méritos por respeto. ¿Okay? Entonces, en agradecimiento, vamos a juntar nuestras manos y enviarle energía positiva, amor benevolente al gran maestro Thich Nhat Hanh, deseándole un regreso pronto a samsara para seguir liberando a los seres y avanzando en su propia práctica. Okay. Namo Pho. Okay. Entonces, con esto vamos a continuar con nuestro Dharma Zoom, y estoy seguro que Thai preferiría que nosotros nos concentráramos en el Dharma. ¿Okay? Entonces, aquí. Entonces, el año pasado ya tocamos y explicamos sobre los bodhisattvas de las 10 convicciones, y también de las 10 moradas, 10 prácticas, 10 transferencias al llegar a la tierra de la suprema alegría. Entonces, esta es la primera barrera, de pasar a la tierra de la suprema alegría, que es primera tierra o primer bhumi. Entonces, un bodhisattva ha pasado su primera etapa de bodhisattva, primer asankheya kalpa, que asankheya simplemente significa no poder medir, no poder calcular. O sea, kalpa incalculable, asankheya. Entonces, supuestamente, ya saben que el bodhisattva entró en la primera tierra. Ahora vamos a la segunda tierra de bodhisattva. ¿Okay? Y ahí el verso 191. El bodhisattva, mediante una observancia,
completa y pura de los preceptos, entra en la tierra sin mancha. El bodhisattva de la segunda tierra sobresale en la práctica del paramita de la disciplina, dentro de los 10 paramitas. Es decir, posee la virtud de la observancia completa y pura de los preceptos. Anteriormente, en la primera tierra, bodhisattva sobresale en la práctica de paramita de la generosidad, que es el primero de los paramitas. Y ahora en la segunda tierra es disciplina. Los preceptos consisten en las 10 acciones benévolas, tal como se describe en el Dashabhumika Sutra. Dasha significa 10. Bhumika es derivado de Bhumi, que significa tierra. Entonces sutra sobre las 10 tierras. ¿Okay? Y ahí cita: los bodhisattvas de la segunda tierra practican las 10 acciones benévolas para sí mismos y también enseñan su práctica a los otros. Es decir, no solo que ellos practican y sobresalen en las prácticas de las 10 acciones benévolas, sino que también ellos promueven y difunden y comparten con los otros sobre cómo practicar las 10 acciones benévolas. Con una práctica extensa de las 10 acciones benévolas desde la mente Mahayana, alcanzan la pureza completa del karma corporal, verbal y mental. Es decir, acción corporal, verbal y mental. Los bodhisattvas de la segunda tierra alcanzan la pureza de preceptos. Ya no serían como en la primera tierra, que todavía cometen faltas sutiles no intencionadas que contaminan a los preceptos. Por esa razón se dice que han entrado en la tierra sin mancha. Okay. Entonces, ahí mancha es usualmente relacionado con transgresiones, acciones o karma negativo. Cuando nosotros hacemos, o si ustedes tomaron refugio oficiado por mí, y entonces usualmente en la parte de leer arrepentimiento les diría que hay que hacer una contemplación de que uno está corporalmente con tinta negra, manchas. Okay. Y entonces uno visualiza recitando o cantando versos de arrepentimiento, uno visualiza que el cuerpo se va a ir vaciando, la tinta negra, esas manchas, las malas acciones y todo eso, entonces como tinta negra va a ir y después va a pasar por los pies y entra en el suelo. Es decir, uno se purifica de los karmas negativos. Okay. Y es una forma de entender por qué es tierra sin mancha, porque el bodhisattva o los bodhisattvas, ellos sobresalen en la observancia de los preceptos. Vamos a comprender profundamente sobre la realización del bodhisattva de la segunda tierra. Okay. Y sepan que aunque en la primera tierra los bodhisattvas sobresalen en la generosidad, no significa que ellos no practican preceptos o otros paramitas. Practican, pero la única diferencia es que no es como en la segunda tierra que ya sobresalen en esa práctica. Okay. Seguimos con próximo verso.
verso 192, sobre la tercera tierra. Ah, en la tierra radiante, el bodhisattva, dotado con una paciencia superior, alcanza la sabiduría que elimina toda oscuridad. El bodhisattva de la tercera tierra sobresale en la práctica del paramita de la paciencia, dentro de los 10 paramitas, alcanzando su consumación. ¿Por qué es llamada la tierra radiante? Porque los bodhisattvas de esta tercera tierra, con su diligente búsqueda del Buddha Dharma, aprenden y retienen los dharanis, además de aceptar y mantener todas las enseñanzas. Cuando se dice dharani, retiene dharani, está refiriendo a instrucciones, a las palabras verdaderas del Buda. Dharani, traducido al chino, sería Chen Yen, como palabras verdaderas. ¿Okay? Y entonces ellos aprenden, retienen usualmente significa que lo recuerdan, lo memorizan, además de aceptar y mantener todas las enseñanzas. Asimismo, practican diligentemente la concentración. Okay. Entonces, en la tercera tierra, ellos practican diligentemente la concentración. Los 4 jhanas, las 4 absorciones de la no forma y las 4 mentes inmensurables. Okay. Gracias a su aprendizaje del Dharma y su práctica de la concentración, la sabiduría de los bodhisattvas crece como un fuego que elimina la oscuridad. Habiendo entrado en la profunda concentración, disipan la oscuridad de la codicia, ira e ignorancia, impidiendo que éstos resurjan nuevamente y permitiendo así que sus mentes se vuelvan brillantes y claras. Y la luz, luminosidad, todo eso está, pueden ser entendidos como figurativamente, pero en realidad en la práctica de la concentración y también en la práctica de vida diaria, uno nota que aún en la oscuridad, la mente puede estar con la luz. Uno no siente miedo por la oscuridad. La mayoría de la gente tiene miedo cuando están caminando y ven algo más, un calle más oscuro, un rincón más oscuro, inmediatamente despierta temor adentro. ¿Por qué? Porque no hay todavía luz desarrollada internamente. La mente de los bodhisattvas, y en este caso en la tierra, tercera tierra, de la tierra radiante, es como la luz, la luminosidad es algo que perdura. Entonces sus mentes se vuelvan brillantes y claras. Okay. Vamos a comprender profundamente sobre la realización del bodhisattva de la tercera tierra. Okay. Okay. Ahora vamos a la próxima. Cuarta tierra, verso 193. Con total diligencia en el cultivo de los factores de la iluminación, el bodhisattva entra en la tierra de la sabiduría brillante.
brillante, realizando el estado sin residuo. El bodhisattva de la cuarta tierra sobresale en la práctica del paramita de la diligencia. Dentro de los 10 paramitas, alcanzando su consumación. En cuanto a la práctica del Dharma común a los 3 vehículos refiriendo a Sravaka, Pratyeka-Buddha y Bodhisattva, es decir, Sravakayana y Bodhisattvayana, ¿okay? Común a los 3 vehículos. Los bodhisattvas de las tierras cuarta, quinta y sexta cultivan los 37 factores de la iluminación. Okay. Está refiriendo y también expandiendo un poco que está refiriendo a cuarta, quinta y sexta, cultivan o sobresalen en la práctica de las 37 factores de la iluminación. A causa de la práctica diligente de dichos factores, la luz de la sabiduría brilla con un resplandor acrecentado. Okay. De nuevo, relaciona la sabiduría con la luz, luminosidad. Todos los apegos hacia el yo y los fenómenos centrados en una existencia independiente quedan permanentemente extinguidos y sin residuo, como madera consumida por el fuego. Por esa razón, dicha tierra es llamada la sabiduría brillante. Vamos a comprender profundamente sobre la realización del bodhisattva de la cuarta tierra. Okay. Y van a notar que sigo el texto, estoy fiel al texto y estoy haciendo menos como explicaciones por una razón. Todavía no llegué a estas tierras y solo puedo depender del relato del maestro Yin Shun y también de los textos, pero textualmente y en concepto. No puedo añadir más porque estos estados todavía para mí son lejanos. Entonces, pero aguanten porque es bueno saber, porque es como saber sobre cada tierra, es como tener un GPS, un mapa de los niveles del bodhisattva. Y entonces aquí llegamos a la quinta tierra. Y verso 194, parte A. Después de entrar en la tierra difícil de superar, con una concentración superior, el bodhisattva comprende hábilmente todos los medios de la verdad. Okay. Explicación. El bodhisattva de la quinta tierra, llamada difícil de superar, sobresale en la práctica del paramita de la concentración, dentro de los 10 paramitas, alcanzando su consumación. Respecto a la práctica del Dharma común a los 3 vehículos, estos bodhisattvas comprenden con habilidad y perspicacia todos los principios de la verdad, las 4 nobles verdades, las 2 verdades, etc. Cuando está hablando de 2 verdades, está refiriendo a la verdad convencional y la verdad última, ¿okay? O la verdad suprema. Son 2. O también tiene otros nombres: verdad convencional, verdad empírica y o verdad trascendente, verdad suprema, verdad última. ¿Okay? ¿Por qué se llama difícil de superar? Esta tierra es difícil de superar porque solo es alcanzada después de experimentar las más extremas dificultades. Y recuérdense, el ladrillo de los perros no es ninguna dificultad, ¿okay? Comparado a las dificultades
que los bodhisattvas de esta quinta tierra tienen que atravesar. Y entonces el nombre de esa tierra es difícil de superar. ¿Y qué se ha alcanzado? ¿Qué ha podido superar? Okay, entonces vamos ahí a la parte B y seguimos. ¿Qué se ha alcanzado por el bodhisattva de la quinta tierra? Anteriormente, en la primera tierra, uno supuestamente, y ahí coloqué en brackets supuestamente, porque en el, para indicar, porque después ven que parece que es, pero no es. ¿Okay? Ha realizado en directo el suñatá de los fenómenos y ha eliminado completamente las características de las elaboraciones conceptuales. Por eso el tratado dice, el Prajnaparamita erradica todas las visiones erróneas, aflicciones y elaboraciones conceptuales, conduciendo así hacia el suñatá último. Okay. Ahora les explico por qué puse supuestamente aquí. Porque en sutras, muchas veces, y especialmente en los versos, que son resumen de un trozo, hay una tendencia en que el Buda habla así, indicando causa y después es como si el efecto fuese inmediato. Pero no es que fuese inmediato, es que va a pasar a todo el tiempo necesario para llegar al fruto. Ahí les doy otro ejemplo en Sutra del Loto. ¿Okay? Y que dice, hay un verso que dice, una persona, aún con la mente distraída, entra en el stupa del Buda y al recitar, al pronunciar, al verbalizar Namo Buddhaya o Namo Pho, ha alcanzado Anuttara Samyak Sambodhi. Okay. Entonces, es decir, al entrar, dice el homenaje al Buda, entonces ya ha alcanzado la perfecta, correcta iluminación. Y lo que sucede es que lo que está indicando es que es un proceso. Entonces está diciendo, ya que la semilla está plantada, entonces seguramente va a alcanzar la budidad en el futuro. Entonces dice que ya ha alcanzado. Y en la misma manera hay que entender esto, como el tiempo ya no importa, es nada más, va a pasar por un proceso y desde la causa va a llegar al fruto, al efecto. ¿Okay? Entonces aquí el maestro Yin explica, sin embargo, cuando los bodhisattvas se apartan de la realización de la verdadera concentración, surgen de nuevo las características de la existencia. Esto se llama la sabiduría no discriminatoria obtenida posteriormente, o bien la sabiduría surgida del hábil discernimiento. Por ello, se dice que los medios hábiles surgen del suñatá último. Okay. Entonces aquí dice, cuando se apartan de la realización de la verdadera concentración, es decir, los bodhisattvas de la quinta tierra, al entrar en la verdadera concentración, en todo alineado con la verdad última, pero después ellos experimentan y ven la verdad última, pero al salir, al apartar de la realización de la verdadera
concentración, surge de nuevo esas características de la existencia. ¿Okay? Y cuando dice características, está refiriendo a marcas, signos. Es decir, todos los fenómenos en nuestro universo, en todo lo que, en nuestra experiencia, todo, una cosa, un objeto o un pensamiento es un fenómeno. Y cada fenómeno tiene características. Pero los bodhisattvas, si ven suñatá de los fenómenos, entonces no deberían ver, ya no ver las características, es decir, sin características de la existencia. Pero ¿qué pasa con los bodhisattvas de la quinta tierra? Al salir o apartar de la realización de la verdadera concentración, surgen de nuevo las características de la existencia. ¿Okay? Entonces ahí dice, por ello se dice que los medios hábiles surgen del suñatá último, describiendo así cómo los bodhisattvas purifican el mundo del Buda y transforman a los seres sintientes. Es decir, los bodhisattvas de esta etapa, ellos ven las características de los seres, pero tratan de purificar el mundo del bodhisattva, transformando, tratando de liberar a los seres sintientes. En ese momento, aunque dichos bodhisattvas comprendan que todas las acciones son ilusorias, lo hacen basándose en el poder de la comprensión superior. Aquí, comprensión superior, es decir, es una comprensión ya no es textual, sino tiene ya como a un nivel más alto y es más profundo, pero no a la vez de la realización directa de los fenómenos tales como son. Sin embargo, cuando los bodhisattvas se apartan de la realización de la verdadera concentración, surgen de nuevo las características de la existencia. Características hay que entenderlo como signos, marcas, la palabra sánscrita es lakshana. ¿Okay? Esto se llama la sabiduría no discriminatoria obtenida posteriormente, o bien la sabiduría surgida del hábil discernimiento. Por ello se dice que los medios hábiles surgen del suñatá último, o puede ser suñatá supremo también, describiendo así cómo los bodhisattvas purifican el mundo del bodhisattva y transforman a los seres. En ese momento, aunque dichos bodhisattvas comprendan que todas las acciones son ilusorias, lo hacen basándose en el poder de la comprensión superior. Y sepan que comprensión superior ya es más profundo que solamente una comprensión textual. Es como entender ya profundamente, pero no a través de la realización directa de los fenómenos tales como son. Es decir, todavía falta. No es exacto, no es ver tal como es, porque todavía ven las características, con características. Entonces, el objetivo es llegar al nivel sin características y sin esfuerzo, que después en los niveles se explican. Pero aquí es solo, por su comprensión superior, pero no como realización directa de los fenómenos tales como son. Entonces, los fenómenos y cada fenómeno todavía ven su característica. Esto se debe a que los objetos percibidos parecieran reales. Las características de las elaboraciones conceptuales todavía siguen manifestando del mismo modo.
hasta que no hayan realizado directamente el suñatá mediante el prajna, tomando como base el poder residual de la sabiduría surgida del suñatá, no podrán comprender que los fenómenos son sin naturaleza e ilusorios. Okay, entonces aquí es todo esto realmente. Si vamos solo explicando texto, no creo que van a poder sentir propio. Pero el maestro Inshun dio ejemplo de los grandes maestros Chen. Siempre utilizan esa analogía. ¿Okay? Y esta situación se ilustra con el siguiente ejemplo. Al mirar al cielo, uno observa que las nubes pasan rápido y la luna se mueve. Es decir, uno al mirar ese instante, ¿okay?, como una ilusión, ve que como la luna estaba moviendo. ¿Okay? Entonces, se mueven las nubes mientras que la luna brillante permanece inmóvil. Primero es, las nubes pasan rápido y la luna se mueve. ¿Okay? Y uno sabe que solo se mueven las nubes mientras que la luna brillante permanece inmóvil. Ahora, por la comprensión superior, entonces ese momento de pensar que la luna está moviendo, ahí por la comprensión superior entiende, no, las nubes están moviendo, la luna no está moviendo, la luna está inmóvil. Entonces, sin embargo, la experiencia sensorial inmediata da la impresión de que la luna se mueve. Solo tras el discernimiento de la conciencia mental se sabrá que únicamente son las nubes las que se mueven. Es decir, está describiendo qué sucede en ese estado de la quinta tierra cuando ya entienden por comprensión superior suñatá y también las características de los fenómenos son sin yo, pero todavía es como hay un momento, un cachitín, ese que todavía necesitan reaccionar para no entrar en esa situación de las características. ¿Okay? Antes de alcanzar la quinta tierra, el estado mental de los bodhisattvas es análogo a los del ejemplo. Cuando ven suñatá, se apartan de todas las características y no ven ningún fenómeno. Y cuando comprenden profundamente las características del fenómeno, se apartan de la comprensión del suñatá. De esta forma y en este estado, las comprensiones del suñatá y existencia se encuentran continuamente separados, no pudiendo coexistir simultáneamente. Uno surge en ausencia del otro. Está describiendo que esta quinta tierra es como de un estado al otro. Todavía está en transición. Todavía no puede como sintonizar o unir la comprensión de suñatá y la comprensión en la existencia. ¿Por qué? Porque todavía le falta ese cachitín de ese poquito de entrar en la realización directa. ¿Okay? La realización directa es ya en la sabiduría de la práctica y pasando eso, entonces entra en la realización directa. Es decir, antes de eso todavía es sabiduría de la práctica, la tercera de las tres sabidurías, de audición, de reflexión y de práctica. Entonces, al entrar en la realización directa, y entonces eso es otro estado.
Ok, seguimos. Debido al cultivo constante de la realización de la sabiduría surgida de Suñatá, su poder de su prajna se fortalece. De esta manera, al ver todos los fenómenos existentes, se liberan de las características aparentemente reales surgidas de las elaboraciones conceptuales. Okay. Así pues, iluminan simultáneamente tanto la existencia ilusoria, que definitivamente es ausente de la naturaleza propia, y el suñatá sin naturaleza propia, que se manifiesta en existencia ilusoria. Es decir, aquí ya está hablando de suñatá y existencia y suñatá, ¿ok? O viceversa. Solo así se dará la no obstrucción entre lo real y lo convencional, así como la no dualidad entre, es muy importante, la no dualidad entre suñatá y existencia. Esta quinta tierra se alcanza a través de prácticas ilimitadas. Por eso es llamada difícil de superar. ¿Ok? Seguimos. La previa realización directa del suñatá en la primera tierra, ¿okay?, marcó una primera barrera entre el individuo ordinario y el noble. Es decir, todavía con aflicciones como nosotros, y ahí entra en la primera tierra y es considerado noble. Bodhisattvas de la en la primera tierra ya son nobles, es decir, sus aflicciones están eliminadas y en un nivel muy parecido al caso de Sravakayana del primer fruto. Okay. Ahora, en este punto de la quinta tierra se atraviesa una segunda barrera, como otro nivel, la que se establece entre Mahayana y Sravakayana. Okay. Solo mediante la realización directa de suñatá y existencia, siendo no duales, no se producirá ni disgusto hacia samsara, ni alegría hacia nirvana. Ok, imaginan lo que está diciendo aquí, que en la quinta tierra, los bodhisattvas, al realizar la no obstrucción entre lo real y lo convencional, y ya no hay dualidad entre su realización de suñatá y existencia, entonces, cuando ve samsara, cuando considera que samsara, no le surgirá disgusto hacia samsara. En el caso de Sravakayana es imprescindible tener ese disgusto hacia samsara. Es decir, esa voluntad de querer liberarse de las aflicciones, de la codicia, ira e ignorancia, y ese disgusto hacia tener esas aflicciones supera todo. Entonces quiere una liberación inmediata, lo más pronto posible. Pero Bodhisattva de la quinta tierra no es así. Cuando consideran, observan samsara, no les surge disgusto. Y cuando consideran nirvana, que está por llegar, que está allá, que ya es visible, es como la luz, tampoco les surge alegría, porque ya sabe qué tiene que hacer por su mente de bodhi, por su mente de despertar, por su bodhicitta, esa mente de querer, esa voluntad de querer salvar, ayudar a los seres. Entiende que va a llegar a nirvana, pero no le va a surgir alegría de querer llegar. Antes de esta etapa, de esta tierra, sí, todavía, pero aquí ya es otra cosa. Así los bodhisattvas realmente podrán no morar, residir en samsara, ni morar en nirvana. Se habrán superado el estado mental de los nobles de Sravakayana. En este estado, quinta tierra de los bodhisattvas, el nivel de sabiduría ya ha
superado a los nobles de Sravakayana. Vamos a comprender profundamente sobre la realización del Bodhisattva de la quinta tierra. Okay, entonces, quiero añadir más explicación a esto con otro ejemplo, y que es un ejemplo bien utilizado por los maestros de Chan. Y en muchos koans se trabaja. Okay. Primero, el maestro dice, el practicante ordinario al principio ve la montaña y es la montaña. Como un practicante está en el camino, caminando, y a una montaña que tiene que atravesar, y ve la montaña y con una mente ordinaria dice, ¡ay! Una montaña que tengo que cruzar, que tengo que pasar, que tengo que subir. Ve montaña como montaña, porque es mente ordinaria. Y al empezar su práctica y al entrar en diferentes estados, y al entrar especialmente en primera tierra, entonces entra en la realización directa, empieza a entrar en la realización directa de Suñatá. Y ahí entonces cuando ve la montaña, ve Suñatá de la montaña. La montaña es Suñatá. Forma es Suñatá, Suñatá es forma, precisamente Suñatá, Suñatá es precisamente la forma. Es decir, en este estado ve Suñatá. No voy a poder atravesar, voy a pasar, no hay problema. Pero todavía no llegó a la realización directa como a ese nivel que corresponde. En la tercera es el practicante, el bodhisattva, ve la montaña tal como la montaña. Ya no ve la dicotomía o la dualidad entre existencia y suñatá, o la montaña y su no naturaleza propia, o suñatá. Es decir, ya no hay obstrucción en esas dos cosas, dos verdades. Okay. Vamos a comprender profundamente sobre la realización del bodhisattva de la quinta tierra. Okay. Y quiero cubrir también parte B. Y supuestamente ya está. Ya terminamos. Bueno, entonces creo que podemos hoy explorar más sobre qué significa esta quinta tierra, sobre la no obstrucción entre la existencia y suñatá. Okay. Yo recuerdo que muchos practicantes, cuando al principio en la práctica considerarán nirvana como un objetivo. ¿Okay? Y nirvana es donde tengo que llegar y samsara es donde yo estoy. Pero esto todavía está en una posición dual. De modo que uno va practicando y en el sendero del bodhisattva uno se da cuenta que la existencia es sin característica propia y nirvana tampoco tiene característica propia, ¿cómo se llama? Esencia propia o naturaleza propia. Ni existencia ni suñatá tiene naturaleza propia. ¿Okay? Entonces, ahí cuando empieza a entender así y sin obstrucción, entonces uno ya no está con ese disgusto de samsara y ese alegría por nirvana. Pero estamos hablando de niveles de bodhisattva. ¿Ok? Y yo meramente
estoy tratando de explicar lo que entiendo de los textos. Ni me preguntan cómo es, cómo se siente el sabor. Yo no sé, realmente no sé. Es tan profundo. Mira, el practicante al principio, como nosotros, vemos la montaña y yo, uy, qué difícil. Uy, samsara, la práctica, qué difícil. Ay, tanto sufrimiento, este cuerpo, enfermedades, la muerte, la vejez, es todo real, todo así. Entonces, vemos la existencia como existencia. Y después con la práctica, desarrollo de la sabiduría de la audición, de reflexión y de la práctica, uno empieza a entender con la comprensión superior. La existencia no tiene naturaleza propia. ¿Ok? Y las características son nada más parte de elaboraciones conceptuales. ¿Ok? Entonces uno va a ir como sacando bugs en la programación, ¿ok? De esa matrix de la mente, de la conciencia. Y ahí ve, la montaña, la existencia, ¿ok? Esta existencia es suñata. ¿Ok? Entonces, en momentos especialmente de alta, con poder de concentración, uno puede permanecer en ese estado de entender que su existencia es suñata. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Esto todavía no es el fin de la jornada. Y uno sale, tiene que salir de concentración, no puede estar siempre en concentración, pero su concentración no es suficiente fuerte para tener poder, para mantener esa visión, ver existencia y suñata sin obstrucción. Ese koan de Koan de Maestro Chan diciendo, al principio ver la montaña tal como la montaña, es la montaña es la montaña, es insuperable. Y después ve la montaña y no es la montaña. Y en fin, ve la montaña, la montaña vuelve a ser montaña, pero ya la mente no está atrapado por la montaña. Es una montaña sin naturaleza propia, sin esencia propia. ¿Ya? Entonces no hay obstrucción entre la percepción de samsara y percepción de nirvana. ¿Ok? Entonces, esta es la quinta. ¿Ya? Y después la sexta, si hay quinta, y estamos nada más llegando a la mitad, ¿eh? Hay todavía sexta, voy a mostrar que puede ser en español cómo decir cada uno, y llevamos a quinta, entonces sexta, séptima, octava, novena y décima. Hay todavía otros 5 tierras, ¿no? Ok, bueno, entonces ahí termino mi explicación. Yo solo estoy describiendo lo que el Buda dejó en textos, ¿ok? Recuérdense, si me ven en el sueño es porque me extrañan al maestro en Argentina, pero no es que yo aparecí, ¿ok? ¿Ok? Bueno, ok. Si no hay nada, muchas gracias por esta oportunidad y comenzamos de nuevo y vamos a seguir estudiando. ¿Ok? Por lo menos, mínimamente, tendremos que terminar capítulo 5, todo sobre llegar a la budidad. No les voy a dejar colgado en el aire. Okay. Gracias, maestro. Muchas gracias, Namo Pho. buenas noches y vayan a ir despidiendo uno. Buenas noches a todos. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Namo Pho. Namo Pho. Namo Pho.